A todos, muy buenas tardes. Nos da muchísima alegría que estén aquí nuevamente en este miércoles, que es nuestra segunda conferencia de este ciclo de conferencias teresianas. El día de hoy nos va a acompañar Claudia Morales Cueto, que la considero una mujer serena y apasionada por comunicar aquello que pueda generar en las personas un trabajo personal para sacar su mejor tú. Cuenta con muchos estudios que pueden mirar en la plataforma de Educater, y una de las cosas que quiero sobresaltar es una de sus pasiones. Tiene muchas, pero la pasión por escribir, esa forma de comunicar lo que ella lleva dentro. Tenemos el honor de contar con ella en la app de Espiritualidad Teresiana, que si no la tienen la pueden ir bajando, y que cada día 15 tiene nuevos contenidos. Además, ella también tiene unos sitios web, por si quieren encontrarla, en www.paraserfeliz.com.mx, y la otra es www.amigosdeteresa.com. Ella también es coautora de 4 libros dedicados a Teresa de Jesús y que escribió con Enrique Castro, que fue provincial aquí de México y que por ahora se ha de encontrar por el mundo, no sé si en Roma o en Tierra Santa, y que recomiendo mucho leer, porque esos 4 libros que tienen una pedagogía que encanta el corazón, y solo les menciono porque yo creo que algunos ya los conocen. Vida que transforma vidas. Todos son de la editorial Santa Teresa. El amor nos hará apresurar los pasos. Yo creo que les suena todas estas máximas de Teresa de Jesús. De bien en mejor y entra como puedas. Y el de vida que transforma vidas ya está en una edición electrónica de Flor de Letras México. Como buena pregonera de Santa Teresa, desde el 2008 acompaña grupos de lectura teresiana y oración. Gracias a esta experiencia, ella ha sido testigo de la vigencia de las enseñanzas de la Santa para promover el conocimiento propio, las buenas relaciones con los demás y el desarrollo de la interioridad. Pues hoy las vamos a escuchar con esta conferencia que se titula 7 actitudes clave para entrar en las moradas. Y ya desde ahora, antes de que terminemos, pues vamos a festejar a Santa Teresa de Jesús, toda la familia teresiana, carmelitana, que nos unimos en esta doctrina que mueve nuestros corazones y que mañana celebramos. Pues le doy la bienvenida a Claudia Morales Cueto para que escuchemos el mensaje que hoy tiene para nosotros. Muchas gracias, Re. Me siento muy feliz de estar aquí celebrando la vigilia de Santa Teresa en esta comunidad teresiana que vamos, pues ya oí que hay algunas conectadas desde Cataluña, están algunas de Chile, de Argentina, tú estás en Ciudad Juárez y en fin, Teresa, como decía San Enrique, la robadora de corazones, pues nos ha ido enamorando a muchos para llevarnos a Jesús. Entonces, solo quiero decir una cosa, el libro de Amazon, el de Vida que Transforma Vidas electrónico, lo pueden conseguir en Amazon. Entonces, yo lo subí ahí precisamente porque somos muchos los interesados y luego mandar libros a otros países cuesta muy caro. En cambio, descargar, pues es fácil. Bueno, y después de eso, hoy les quiero platicar de esta ponencia que se llama 7 actitudes para entrar en las moradas y voy a comenzar contándoles de mi deseo de compartir. Mi deseo de compartir viene porque yo cuando era chiquita, y estoy en una foto con mis primeros 4 hermanos, mis primeros 3 hermanos, fuimos 8, entonces esta es nada más la primera edición, la primera parte de los hermanos. Cuando era chica, mi mamá, que está ahí en la foto, nos llevaba al catecismo. Y una vez, cuando tenía como 7 años, la catequista, que era una chica muy joven, nos leyó de la Biblia, o sea, nos dijo, esta es la palabra de Dios, ¿no? Y llegó con la Biblia.
y nos dijo, nos leyó una lectura del libro de Samuel, donde Samuel está en casa del sacerdote Elí y escucha una voz que le llama, ¿no? Y entonces esa voz que le llama va y le dice a Elí, me has llamado, y seguramente ustedes conocen este pasaje. Y entonces Elí le dice no, y se va de nuevo a dormir. Y después le vuelve a decir, me has llamado. Y Elí le dice, no, vete a dormir de nuevo, y si vuelves a escuchar la voz, le dices, habla Señor, que tu siervo te escucha, ¿no? Y entonces la catequista nos explicó que era Dios el que le hablaba a Samuel. Y realmente, bueno, yo tenía 7 años y me quedé sorprendida porque con mi mamá rezábamos todas las noches, pero como que nunca me había pues percatado de que Dios también nos habla, ¿no? O sea, nosotros le hablábamos cuando rezábamos, pero no me había percatado hasta ese día en el catecismo, lo hice más consciente de que Dios se comunica con nosotros. Y bueno, de ahí pasaron muchas cosas, fui al colegio teresiano y ahí descubrí a la oración, gracias a la enseñanza de Santa Teresa, la oración como una relación de amistad. Cuando seguramente a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me pasó, que pues de repente no sabía muy bien cómo entrar a esa relación de amistad, ¿no? Cómo entrar a la relación de escuchar, cómo realmente podría comunicarme con Dios. Y Santa Teresa pues nos da muchas pistas, porque ella dice que lo que más desea es animarnos a entrar en la relación. Y esto me parece muy importante porque a veces leer a la santa pues es como aprender a leer un libro en otro idioma, porque habla en el español del siglo XVI y necesitamos ir aprendiendo un poco su sintaxis, su vocabulario, y ese lenguaje a veces puede alejarnos y pensamos que sus enseñanzas no son para nosotros, sino que son para personas muy elevadas, personas que ya han hecho un gran proceso. Pero ella desde el principio dice que lo escribe todo para engolosinarnos, o sea, para darnos una prueba y que, como decimos en México, nos quedemos picados y queramos más, ¿no? O sea, que queramos más de este dulce, de esta experiencia que ella nos quiere dar. Y también dice que pues las experiencias y todo el camino de la oración, pues como todas las relaciones, es de 2 partes. Pero entonces no es nada más lo que Dios haga, sino que nosotros podemos hacer mucho disponiéndonos. Y entonces ella dice que podemos desearlo, que es importante determinarnos, o sea, tomar una decisión para mantener la relación y disponernos, es decir, prepararnos, saber cómo podemos atender esta relación. Entonces, como toda relación de amistad, pues tiene ciertas leyes. Ella dice en el capítulo 15 del libro de la vida que esta relación va con las leyes de la buena amistad. Pues lo primero que tienes que hacer es cuidar la relación con tu amigo, hacerle caso, porque si no son como muchos amigos de Facebook, ¿no? Nada más amigos imaginarios que viste alguna vez y luego te hiciste amigos de ellos, pero pues ya nunca los volviste a ver. A quien esté de coanfitrión conmigo, le pido si puede checar los micrófonos porque hay uno prendido que está haciendo ruido. Bueno, entonces, disponernos, esta palabra me gusta, ¿no? Disponernos no es nada más estar disponible, sino estar dispuesto. Y eso quiere decir prepararnos, estar listos y estar atentos. Así como en esta foto que alguien se está preparando para ir a una caminata, pues nosotros para entrar en nuestro propio castillo podemos usar las 7 actitudes que voy a comentar para ir cada vez más adentro. Y para ello vamos a usar nuestros recursos internos. El primer recurso es la atención plena, que es poner atención al momento presente con curiosidad, apertura y aceptación. ¿Y cómo puedo poner atención de manera plena? Usando mis fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter es un término que
así nombra la psicología positiva a los mejores rasgos de personalidad, que son formas en las que se actúan las virtudes. Y esto me pareció interesante desde que empecé a estudiar este tema de las fortalezas, porque en las moradas, Santa Teresa muy al principio dice que no importa si tienes hábito de religión o no, que lo importante es la práctica de las virtudes. Y muy al final de las moradas vuelve a decir que lo importante es la práctica de las virtudes, porque quien no crece, decrece. Entonces, estas actitudes que voy a nombrar están relacionadas con estas formas operativas de las virtudes que se llaman las fortalezas. Entonces, la primera morada es la invitación a entrar, a salir de la dispersión y atender a este Señor que nos habita, este Rey que está dentro de nuestro castillo y desde ahí ilumina toda nuestra vida si nosotros lo aceptamos que lo haga. En la primera morada, Santa Teresa nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, no solo algunos escogidos, sino todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y todos, no solo unos escogidos, podemos comunicarnos con Él. Entonces, si todos podemos comunicarnos con Él, ¿por qué a veces sentimos que no podemos hacerlo? Pues porque nos hace falta autorregular nuestra atención. Dice ahí en la primera morada, es de considerar que aquí la fuente de aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, y que siempre está dentro de ella, y ninguna cosa puede quitar su hermosura. O sea, la hermosura del alma, esa identidad de hijos de Dios con la que hemos sido creados, es permanente, es nuestra esencia. Y nosotros nos olvidamos de ella por estar distraídos, ocupados en cosas exteriores, o porque el pecado la va empañando o le pone un paño negro, dice Teresa. Pero Dios nunca nos deja, nunca se quita de con nosotros y esa esencia divina, esa hermosura, nunca se pierde. Se puede ocultar, pero no se pierde. Para entrar dentro de nosotros y dejar de estar nada más rondando el castillo, necesitamos potenciar el uso de la autorregulación. Ahorita voy a hablar un poco de qué es eso. Y de la curiosidad para observar qué pasa dentro de nosotros y poner atención a lo interior. Muchas veces, aquí como en este castillo, es un castillo que está en Siria, que se llama Crac de los Caballeros, esa es la entrada por donde entraban los caballos, ¿no? Y así a veces son las primeras moradas, como los lugares más cercanos a la puerta, que entran muchas alimañas, bestias, sabandijas, dice Santa Teresa, que son todas nuestras distracciones y cosas que traemos. Pero necesitamos ir más adentro y recogernos, entrar más adentro, y para eso necesitamos la autorregulación y la curiosidad. Entonces, ¿qué es la autorregulación? Es la habilidad individual, o sea, cada persona la tiene, de regular o controlar respuestas de cualquier tipo, ya sea pensamientos, emociones, impulsos o acciones, con el fin de lograr ciertas metas o cumplir con ciertas normas. Entonces, muchas veces sentimos que podemos controlar situaciones externas y a veces sí lo hacemos. Podemos controlar la alimentación o controlar a qué hora me tomo la medicina o controlar a qué hora hago ejercicio. Pero lo más difícil es saber cómo regular nuestros pensamientos y nuestras emociones, o sea, tener dominio de nosotros mismos. Y para eso nos sirve también la autorregulación. Cuando empezamos nuestro camino hacia adentro del castillo, también nos vamos a confrontar con muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta de nosotros, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestras, a lo mejor, cosas que no nos gustan, a lo mejor tengo envidia o tengo celos o me siento triste o no me gusta tener miedo. Y a veces esas son las sabandijas, esas pueden espantar, son las bestias ponzoñosas, nos pueden espantar y hacer que retrocedamos. Pero vamos a tomar esta actitud de curiosidad para decir, no me había dado cuenta.
Eso también pasa. Y con la autorregulación, respirar y mantenerme dentro para ir avanzando y no que las bestias y sabandijas de estas emociones y pensamientos me saquen del castillo. Entonces, dice Santa Teresa en la primera morada, la puerta para entrar a este castillo es la oración. Y yo te propongo que tomes esta comparación que yo he pensado, la llave para esa puerta de la oración es la atención. ¿Cómo puedes, en una actitud de primeras moradas, cómo puedes ejercitar la autorregulación? Puedes asignar un tiempo cada día a la oración. Puedes también orar el Padre Nuestro con mucha atención cada palabra y si te distraes, vuelves a empezar muy despacito y con mucha paciencia. Puedes repetir interiormente una frase que te hable de Dios especialmente cada día. Puedes también llevar la autorregulación a tu vida cotidiana haciendo el ejercicio de entrar con atención a diferentes espacios. Cada vez que entres en un lugar, cada vez que pases una puerta, recuerdes tu puerta de la oración. Y entonces vas a estar como haciendo conciencia de que tú vas entrando y recorriendo tus propios espacios de la vida y hacer una comparación con tu castillo interior. Y también puedes llevar un diario de este proceso de entrar a tu morada. Todas esas formas son maneras prácticas de ejercitar la fortaleza de autorregulación. Entonces, bueno, la oración es un ejercicio de atención amorosa. O sea, une la atención y une el amor. La segunda morada, la actitud, lo que se requiere es mantenerse dentro, nos dice Santa Teresa. Porque podemos entusiasmarnos mucho en la primera morada y en la segunda morada retroceder y salirnos del castillo. Va a haber muchas batallas para mantenernos dentro. Son las moradas de la determinación, de la decisión de no dar un paso atrás. Y me gusta esta foto, bueno, esta ilustración de que están subidos en un barco, ¿no? Porque pues cuando tomas un viaje en barco, ya si te quieres bajar del barco va a estar medio difícil, ¿no? Porque a lo mejor de la montaña te puedes bajar caminando, pero del barco, pues lanzarte así al mar abierto yo creo que no está tan fácil, ¿no? Entonces, como que subirte en un barco sí es un viaje en el que está muy difícil dar la marcha atrás. La batalla es cultivar la relación porque todavía no estamos habituados. Y dice Santa Teresa que pariente, deudo y amistad se pierde con la falta de comunicación. Entonces, miren, como en esta imagen, pues están unas personas aquí en el México o en el mundo de la pandemia comunicándose por Zoom, como nosotros, ¿no? Hemos buscado muchas maneras de comunicarnos y usar la tecnología para mantenernos cerca con las personas que nos importan. Y también tenemos en la oración que buscar maneras de perseverar. La fortaleza de carácter de la segunda morada es la perseverancia. Nuestras relaciones a veces las descuidamos y decimos cosas como a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo nos hablamos y nunca lo hacemos. Pero sin contacto se pierde la relación. Entonces, la segunda disposición va a ser determinarse o perseverar, porque Santa Teresa a esta actitud le llama determinación. Determinación es tomar una decisión sobre la que no hay vuelta atrás y para eso se requiere perseverancia. Necesitas usar también la valentía para mantenerte a pesar de las dificultades, perseverancia y de nuevo autorregulación. Como camino interior, la oración requiere que yo visualice a dónde quiero llegar para mantenerme en la ruta y haga un esfuerzo diario. Dice Santa Teresa que aún desde las primeras moradas, aunque la persona está como con tierra en los ojos, que no ve muy bien lo que hay en su interior, puede lejos en el centro ver que de ahí sale una luz. Entonces, en la oración podemos visualizar este profundo centro, aunque sea que lo veamos un poco nublado,
este profundo centro donde pasan las muchas cosas secretas entre Dios y el alma. Y recuerda, y algo que nos anima, es que Dios te ama y te busca. Dice Teresa, tienen tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una y otra vez no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Entonces te va a salir al encuentro, se te va a hacer el encontradizo por medio de una plática, por medio de un libro, por medio de un programa de televisión, de la naturaleza, de una conferencia. Te está buscando, son los llamamientos. Entonces, ¿cómo puedes determinarte? Pues puedes determinarte a decir, yo quiero cultivar esta relación, yo quiero ser una buena amiga de Jesús, quiero ir cada vez más adentro de mi castillo y hacerte consciente de la necesidad de perseverar. Y para perseverar es muy importante desarrollar los hábitos que cuidan la relación con Dios. Como que a veces pensamos que los hábitos son solo para los niños chiquitos, ¿no? Cuando les enseñamos a lavarse los dientes, que lo tienen que hacer todos los días, a amarrarse los zapatos, a peinarse, a que si se llevan el suéter a la escuela, bueno, cuando había escuelas presenciales, lo tenían que traer de regreso, ¿no? O a cerrar la puerta del baño, no sé, hay muchos hábitos que inculcamos a los niños. Pero también nosotros somos muchas veces esos principiantes, somos niños en la oración y tenemos que agendar a qué hora voy a hacer oración, tenerme paciencia, ir desarrollando los hábitos que me ayudan. Porque en un mundo líquido como en el que vivimos, se habla mucho de comprometerse y poco se compromete la gente. Entonces, las relaciones valiosas requieren atención, cuidado y compromiso. Eso requiere también mi relación con Dios. Entonces, la perseverancia puede hacer equipo con la autorregulación para desarrollar el hábito. Esta foto que está aquí me gusta mucho porque dice, first Jesus, then coffee, ¿no? O sea, si lo primero que haces es tomar tu café en la mañana, bueno, pues primero tu oración, ¿no? O sea, first Jesus, then coffee. Entonces, ten una cita con Jesús, ponlo en tu agenda la hora. Es también bueno hacerlo siempre a la misma hora porque entonces se favorecen las rutas neuronales que hacen que la concentración sea más fácil. Cuando todos los días hago algo a la misma hora, mi cerebro ya está preparado y hay menos distracción. Y eso favorece que me mantenga dentro de mi castillo en el momento de oración y me ayuda a evitar lo que no me ayuda a permanecer. También necesito regular mi atención y Teresa nos da algunos tips. Dice que en la segunda morada que es necesario que pongamos los ojos en Cristo. Esto es una intuición interesante de la santa porque donde ponemos los ojos, ponemos nuestra atención. Entonces, interiormente podemos poner los ojos del alma en Cristo que nos habita, ¿no? También es importante aceptar que la distracción es normal. O sea, todos los seres humanos nos distraemos. Incluso Santa Teresa en la séptima morada y escribe una carta cuando va camino a fundar a Soria, a fundar la fundación de Soria, que es una de las últimas, la fundó en 1581, donde dice que se distrae mucho en la oración, que a veces no se entiende, ¿no? También al final del libro de la vida lo escribe, que Jesús le dice que no necesariamente tenía que estar todo el tiempo en un ser, o sea, todo el tiempo concentrada, que a veces se va a dispersar. Entonces, es normal distraernos, es parte de nuestras limitaciones humanas, pero podemos respirar cada vez que me distraigo y regresar a mirar a Jesús una y otra vez, e ir ejercitando la escucha atenta, usar cada vez menos palabras para tratar de escuchar más. Y dentro de las batallas de la segunda morada, aceptar la incomodidad de ese momento que quizá me está costando trabajo, ¿no? Pero me mantengo dentro. Entonces, en las segundas moradas, dice Teresa, cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria
y el gran daño que nos hace andar derramados, es decir, dispersos, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. O sea, darnos cuenta de que naturalmente somos dispersos y que nos cuesta trabajo, ya es en sí mismo un aprendizaje. O como dicen hoy los maestros de atención plena, que el crecimiento en la capacidad de concentración se da cada vez que te distraes y regresas. Cuando te das cuenta que te distrajiste y regresas, ya hay un crecimiento en la capacidad de concentración. Entonces, perseverar requiere de valor también, requiere de que tengamos una mentalidad de crecimiento. Nos dice Teresa, no os desaniméis si alguna vez cayereis para dejar de procurar ir adelante, que aún de esa caída sacará Dios bien. O sea, te equivocaste, dejaste la oración, regresa, porque aún de la caída Dios te ayudará a crecer. Es tener una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad de fracaso. Y también nos dice, pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. En el camino de perfección nos dice que todos tenemos un pequeño cielo dentro. Esa es nuestra primera experiencia de cielo, entrar en contacto con el Dios que ya nos habita. Entonces, pensar que nuestro camino espiritual no pasa por conocer nuestras limitaciones es desatino. ¿Cómo puedes determinarte? ¿Cómo puedes perseverar? Pues puedes agendar tus clases con Jesús Maestro, porque Jesús en la segunda morada, Teresa dice que es nuestro maestro, es el que nos va a enseñar a orar. Puedes hacer una cita diaria para platicar con Jesús amigo. Puedes escuchar sus llamamientos, su palabra diariamente. Puedes usar la perseverancia para mantenerte en el camino. Puedes usar la autorregulación para regresar tu atención cada vez que te distraigas. Y puedes aceptar que tus pensamientos y tus emociones vienen y van y regresar que Jesús te mira. Mira que te mira, nos dice Santa Teresa. En la tercera morada, lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra verdad personal. Ya hemos avanzado, ya aceptamos la invitación a recorrer nuestro propio castillo. Después hemos estado construyendo, desarrollando nuevos hábitos para mantenernos en la relación, pero tenemos ahora que aceptar cosas de nuestra vida que quizá nos han dolido o no nos gustan, y eso lo vamos a hacer por medio de la humildad. Entonces, vamos mejorando, pero es posible también que estemos muy apegados a nuestro ego, y entonces nos va a ayudar mucho la humildad. Dice Teresa, humildad es andar en verdad, o sea, saber quién soy yo y quién es Dios, saber qué es lo bueno que tengo, los talentos, fortalezas, capacidades que Dios me dio y cuáles carencias tengo, y con esas carencias aprender a hacer comunidad, saber que otras personas me pueden ayudar porque yo tengo carencias y yo puedo ayudarlos a ellos con mis talentos que ellos no tienen. Tener carencias es algo bueno porque eso nos permite formar comunidad. Pero, ¿qué es la humildad? De acuerdo con la psicología positiva, la humildad es un sentido preciso, no devaluado, de las habilidades y logros personales. Es la habilidad para reconocer los errores personales, las imperfecciones propias y carencias en el conocimiento, así como las limitaciones. Y es la apertura a nuevas ideas, información contradictoria y consejos. O sea, la humildad también facilita la apertura mental. Entonces, la humildad no es sentirse la persona más miserable ni el punto más negro del mundo, sino reconocer que yo tengo capacidades, tengo talentos, pero también tengo limitaciones y tengo carencias, y puedo ir conociéndome cada vez mejor, y que así como estoy, pues también puedo entrar en el castillo de la oración.
La humildad nos ayuda a reconocer nuestra verdad y a vernos realmente como somos, sin maquillaje y sin máscaras, que a veces tenemos la máscara tan puesta que nunca nos hemos visto con nuestro verdadero rostro, con nuestra verdadera belleza. Y también la humildad nos ayuda a romper el ídolo del amor propio. ¿Cómo podemos practicar la humildad? Pues aquí 4 formas. Lo primero es aceptar la voluntad de Dios en la vida. Dice Teresa, el verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le llevare el Señor. Después, aceptar que los otros son mediación para nosotros. Dice un amigo carmelita, el padre Alex Calva, el rostro de Dios siempre está en el rostro de los otros, ¿no? Y Teresa dice, este concierto querría que hiciésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo, que procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y contentar más a Dios, que no hay quien también se conozca así como conocen los que nos miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos. Entonces, los amigos verdaderos te pueden ayudar a conocer tu verdad si te lo dicen con amor y cuidado de aprovecharnos. No con las actitudes que a veces tenemos que son destructivas, sino con amor, con cuidado de ayudar a la persona en su propio crecimiento. Y también, muy importante, no caer en la trampa de la falsa humildad. Eso le pasó a Santa Teresa. Dice, estuve 1 año sin tener oración, pareciéndome humildad, y esta fue la mayor tentación que tuve. Es realmente un acto de soberbia pensar que yo soy la máxima pecadora o cualquiera de ustedes y entonces Dios ya no tiene misericordia para mí. Eso es una falsa humildad. Entonces, lo dice más adelante, no le tiente el demonio por la manera que a mí a dejar la oración por humildad. O sea, porque no merecemos la experiencia de la amistad con Dios, dejar la oración. Porque la oración misma es el remedio. Cuando nosotros estamos en un camino que no es el adecuado, la única manera de regresar a Dios es por medio de la oración, porque la oración es la relación. La oración es también una manera de vivir. Lo vamos viendo en el libro de las moradas. Comienza por un momento que vamos a hacer oración al día, que puede ser nuestro cuarto de hora, y poco a poco Dios nos va transformando y la relación con Dios le da identidad a nuestra vida. Entonces es muy importante no caer en la trampa de la falsa humildad. Y también evitar los juicios. Es importante cuando voy conociendo mis carencias y las voy aceptando y mi limitación y mis equivocaciones, me doy cuenta que no solamente tengo virtudes, sino que tengo defectos y que voy a empezar a tener un corazón más compasivo con las personas que también tienen defectos. Perdón, estaba apagando un micrófono que alguien... Sí, yo no creo que se sí. Entonces, nos dice Teresa, procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos, tener a todos por mejores que nosotros. Y eso nos ayuda mucho a ir construyendo relaciones auténticas, porque no hay personas perfectas. A veces la persona, dice Teresa, que ha ya mejorado mucho gracias a su perseverancia, empieza a sentirse que es mejor que los otros y a empezar a buscar sus defectos. Entonces, la humildad nos ayuda a mantenernos ubicados. Y para eso nos sirve la prueba, dice en la tercera morada. Pruébanos, Señor, tú que sabes las verdades para que nos conozcamos. Por medio de la prueba, vamos realmente a conocer si tenemos las virtudes que pensamos, si realmente somos tan pacientes y tan amorosos y como nos habíamos imaginado, o necesitamos seguir trabajando algunos aspectos de nuestra vida. En la cuarta morada, la invitación es a practicar la atención amorosa, porque ya hemos hecho un gran camino interno y eso ha sido cansado.
ha sido interesante y ha sido apasionante, pero también ahora Jesús nos quiere regalar un descanso. Nos quiere llevar a los jardines interiores del castillo donde están las fuentes del agua. Y se trata en la cuarta morada de amar y dejarse amar. Como fortaleza de carácter, el amor se define así, es la capacidad de amar y dejarse amar. Esto de dejarse amar también es importante porque muchas veces queremos ser los que aman, los que dan, especialmente si estamos como en un proceso de crecimiento espiritual, ser como el que da. Pero también es muy importante dejarse amar y sobre todo dejarse amar por Dios, ¿no? Dejarnos amar por Dios. La humildad nos ayudó a hacernos conscientes de que muchas veces lo que llamamos amor no es amor, es apego. Y tenemos apego a situaciones o a personas porque tenemos miedo, por los juicios, por las exigencias, porque tenemos expectativas o porque queremos tener el control. Entonces, cuando nos dejamos amar, podemos pasar esas barreras y conocer el amor auténtico, ir del miedo a la confianza, de los juicios a la aceptación, de las exigencias al respeto, a respetar que cada quien tiene su propio camino, y eso es un camino de libertad, de las expectativas a la apertura y del control a la libertad. Dar y recibir amor es nuestra necesidad primaria. Todos hemos nacido, desde que nacemos y desde antes de nacer, estamos hechos para el amor. Está en nuestra esencia, es el núcleo de nuestra identidad, dar y recibir amor. Y de hecho se ha visto que las personas que no tienen relaciones cercanas con otras empiezan a tener problemas de salud, empiezan a tener enfermedades cardíacas, inflamación en las articulaciones, problemas de demencia, inclusive diabetes, ¿no? Lo han estudiado pues un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama Steve Cole, y también en el libro del efecto telómero, Elizabeth Blackburn, que fue premio Nobel hace como 3 años, habla de esta necesidad de conexión. Es una necesidad primaria. Y vean que Dios nos invita a una relación de amor y eso es todavía una relación de amor que nos da trascendencia y nos da sentido. Entonces, sabemos que como cristianos debemos amar, pero primero debemos dejarnos amar por Dios, porque no podemos dar agua a los otros si nosotros no hemos ido antes a calmar nuestra sed a la fuente, al manantial. Y orar es vivir con ese corazón dispuesto, nos dice Teresa. Para aprovechar mucho este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Quizá no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de contentar en todo a Dios. Entonces, el amor que Teresa nos propone no es el de las telenovelas románticas de estarse nada más acurrucando, sino que está en la mayor determinación de contentar en todo a Dios. Dios nos quiere llevar a vivir en nuestra plenitud y ayudarnos a dejar esos amores que no son realmente amor, que son más bien apegos. Y para los que hemos sido educados con mucha raciocinio, pues aquí Teresa nos dice, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. No tienes que leer muchos libros para orar, no es necesario. O sea, Teresa siempre fue amiga del conocimiento y de los letrados, pero la esencia de la oración está en el amor, no en los discursos teológicos, no en la razón, no en la psicología, está en el amor. Entonces, la oración es atención amorosa. La atención es la forma más sencilla de amor que le podemos dar a alguien. Se la podemos dar
a las personas que amamos muchísimo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, o a la persona que me atiende en el supermercado. Le puedo sonreír con atención, mirándolo a los ojos, nadie me lo va a tomar a mal. La atención es la forma más sencilla del amor. Entonces, en las cuartas moradas vamos a educar nuestra atención para que todo nuestro afecto se dirija a Jesús. Le ofrecemos nuestra atención y lo miramos y nos dejamos mirar por Él. Y si nos distraemos, como pasa, regresamos con suavidad a poner atención amorosa a Dios. Dice Teresa en las cuartas moradas, estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco, todo va perdido. O sea, la señal del amor es estar en la presencia del Señor y desear estar. Y si nos distraemos, no va todo perdido, simplemente nos damos cuenta y regresamos una y otra vez a poner atención amorosa a Dios. Nos dice también, ponemos atención sin ninguna fuerza ni ruido, procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no suspenderle el pensamiento, sino que es bien que se acuerde que está delante de este Dios y quién es este Dios. O sea, ¿cómo vamos a aquietar un poco nuestros ruidos internos? Es poniendo la atención en Jesús, acordándonos de que estamos con Él. Porque aunque nuestro cerebro puede procesar miles de pensamientos en un segundo, pensamientos, sensaciones, sentimientos, solo lo hace una cosa a la vez. Entonces, cada vez que yo me distraiga, regreso a poner mi atención a Jesús y considero que estoy frente a un amigo que me ama y que también es mi Dios. Una y otra vez poniendo la atención en Jesús. Entonces, con esto podemos experimentar lo que la doctora Bárbara Fredrickson, que ha estudiado las emociones positivas, llama micromomentos de amor. El amor es la emoción cumbre en la que concurren las diferentes emociones positivas, como el interés, el aprecio, la inspiración, la diversión, la esperanza, la alegría. Entonces, el amor lo experimentamos en micromomentos de conexión. Como emoción se experimenta así. El amor también es una fortaleza de carácter, lo vamos a ver en la quinta morada, pero como emoción son micromomentos de conexión. Y podemos a lo largo del día tener esos micromomentos de conexión con Dios, estando en sintonía con Él y experimentando una resonancia positiva que nos ayuda a vivir nuestro día con más entusiasmo, con más esperanza y con más deseos de servicio. Los micromomentos de amor los podemos vivir con atención, escucha, poner en práctica en el servicio, con las palabras amorosas, con las caricias, con la confianza, con la compasión. Entonces, Teresa nos dice que hay que dejarnos abrazar por Dios. Dice, dejarle y dejarse en los brazos del amor. Dios le enseñará lo que tiene que hacer, que casi todo es hallarse indigna de tanto bien y ocuparse en agradecer. Entonces, la gratitud también surge al sentirnos amados y recordemos que también, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, en los que a veces estamos ya muy cansados por la situación, podemos salir dentro de nosotros mismos a esos hermosos jardines que hay en nuestro castillo, a experimentar micromomentos de amor con Dios para regresar con nuevo ánimo a lo que la vida nos lleva a hacer. ¿Cómo puedes practicar la atención amorosa? Puedes cada día agradecer 3 regalos que hayas recibido de Dios. Puedes pensar cuáles son los 3 regalos que te ha dado Dios en el día, ¿no? Puedes pensar y preguntarte qué 3 regalos, le puedes dar tú a Dios en el día. Preguntarle a Él en la oración qué le gustaría que hicieras por Él. También pedir la gracia del ensanchamiento de corazón. Dios nos va haciendo el corazón cada vez más receptivo para poder pasar a las quintas moradas.
Entonces, pedir esa gracia de poder tener un corazón que sabe amar de verdad. Y estar conscientes de los micromomentos de amor que experimentamos con Dios y con los demás. Esas son formas de practicar la atención amorosa. En la quinta morada, la disposición es permanecer en el amor. Como lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, permanezcan en mi amor. Esto es importante, permanecer en la relación. Y es una morada de transformación. La comparación de la transformación de gusano a mariposa es muy acertada y muy inteligente, porque el gusano, dentro de su DNA de gusano, ya tiene todo el potencial para transformarse en una mariposa. Y tú, en tu DNA espiritual y humano, tienes todo el potencial, que es el del amor, para transformarte en una persona completamente nueva que vive unida a Cristo, en una persona que vive con libertad, que tiene alas de libertad, que sabe amar como la mariposa, ¿no? A pesar de las flaquezas de la condición humana. Dice Teresa que en el proceso de transformación es necesario tejer un capullo. Y eso sucede cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir este proceso de transformación y nosotros tenemos que encerrarnos en el capullo de la oración, dice Teresa, en el capullo que es Cristo, para que Dios misteriosamente vaya trabajando en nosotros. Y así como el gusano que se encierra en el capullo está en un lugar oscuro en el que no podemos ver qué está sucediendo, también nuestro proceso de transformación va a ocurrir en un lugar pues muy dentro de nuestra alma. Es un proceso que ocurre en oscuridad, en silencio, está oculto, pero poco a poco, cuando permanecemos en el amor, Dios nos irá transformando. Entonces, las moradas a partir de aquí son moradas místicas. La oración de unión no la puede causar el orante, es un regalo de Dios, pero nosotros podemos hacer mucho disponiéndonos, que es el tema de esta charla. Cuando la persona se va transformando, dice Teresa, que las virtudes quedan ahora más fuertes que en la oración de quietud, que es la de las cuartas moradas. El alma ya no puede ignorar que tiene estas virtudes. Dice, se ve otra y no sabe cómo. Tal cual como de gusano a mariposa, ¿no? El gusano se arrastra, es torpe en sus movimientos, es lento, y la mariposa, un día el gusano sale del capullo, se ve en el espejo y es una mariposa que vuela, tiene alas y es ligera, ¿no? Entonces la persona que va practicando las virtudes, que también nos dice Teresa en la quinta morada, que en las virtudes no nos podemos descuidar ni poco ni mucho. O sea, todo el camino de recorrer nuestro castillo es un camino en el que necesitamos practicar las virtudes, especialmente el amor, la humildad y la pobreza, que es vivir en libertad, sin apegos. Pero como he ido explicando, pues también hay otras virtudes o fortalezas de carácter que nos ayudan, como la autorregulación, la perseverancia, la valentía. Y entonces, pues vamos realmente convirtiéndonos en nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión es la persona que Dios nos llama a ser para ser sus colaboradores en el mundo. Teresa, en una carta al padre Gracián, cuando él le pregunta cuál es la mejor oración, y Teresa le contesta, la verdadera oración deja dejos, o sea, deja efecto en las personas. Y lo podemos notar, por ejemplo, si no sabemos perdonar, nuestra oración, dice Teresa, no es verdadera. Y yo sé que hay personas que han sufrido cosas muy dolorosas, pero poco a poco en este camino de transformación y dejándonos amar,
entonces Dios nos va a ayudar a perdonar. Inclusive en la séptima morada, dice Teresa, a amar a los enemigos y orar por ellos, imagínense. Entonces, el proceso de transformación va empezando también desde la tercera morada que dice que el cirujano, que es Jesús, con la humildad, el ungüento de la humildad va a ir sanando las heridas. Pero ya la transformación del todo se da en la quinta morada. Y como dice en el libro de la vida, en el capítulo 23, es otro libro nuevo de aquí en adelante. La persona ya va a tener otro tipo de relación con Dios y con los demás. ¿Cómo podemos permanecer en el amor? Pues tejer todos los días nuestro capullo y entrar al capullo de la oración y practicar el amor al prójimo, inclusive al prójimo que nos caiga más gordo, ¿no? Sabiendo que no lo hacemos por nosotros, que lo hacemos por Jesús. Dice Teresa, la más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo. Porque si amamos a Dios, no se puede saber. O sea, amar a Dios, o como dice en Fundaciones 5, ¿no? Dice que el amor no es para los rincones, sino para la mitad de las ocasiones. Si yo estoy en mi rinconcito de oración, sintiéndome que amo mucho a Dios y no me dispongo al servicio, pues quiere decir que en realidad mi oración está hecha de pura palabrería. La más cierta señal de la unión con Dios es esta disposición a servir y amar a los demás, aún con los pequeños gestos, como lo va a explicar en la séptima morada. En la sexta morada se dan los fenómenos místicos más extraordinarios. A mí me conmueve y como Teresa, cuando empieza a escribir en la sexta morada, empieza como a acobardarse un poco, a decir, pues no sé si voy a poder escribir esto, ¿no? Pero le pido al Espíritu Santo que si quiere que lo haga, me ayude. Y son las moradas donde Dios se muestra vulnerable, se muestra completamente enamorado de Santa Teresa, y Teresa se muestra vulnerable y receptiva al amor de Dios. En las sextas moradas es donde ocurre la transverberación, esta imagen donde Dios le traspasa el corazón a Teresa, y esta imagen me parece que representa muy bien esa vulnerabilidad, ¿no? Dios le abre el corazón a Teresa para que pueda amar más y mejor. Por eso son moradas de la pena sabrosa. Dos investigadores de psicología positiva que han estudiado el tema de la espiritualidad, que son Ken Pargament y Alison Mahoney, hablan de que el proceso de búsqueda espiritual tiene ciertos pasos. El descubrimiento, al primer momento es el descubrimiento de que hay algo más trascendente, ¿no? Y eso requiere un proceso de conversión que nos lleva a un proceso de transformación y finalmente a un proceso de integración de la experiencia. Esto es visto pues desde el lado psicológico y humano. Pero podemos decir que las primeras moradas, la primera morada y la segunda morada, son las moradas del descubrimiento. La morada tercera y la morada cuarta son las moradas de la conversión. Vamos cambiando ya del todo nuestros hábitos y vamos entrando más de lleno en la relación. Las quintas moradas, como mencioné hace rato, son las moradas de la transformación, y la sexta y la séptima morada son las moradas de la integración o desintegración. La espiritualidad que integra, la espiritualidad sana, presenta caminos anchos, profundos, de acuerdo al contexto social, caminos que son flexibles y a la vez continuos, y están orientados a un destino sagrado que incluye a todos. Son luminosos y guían a la plenitud, y son caminos que se recorren con libertad. Y esto es muy importante de la espiritualidad de Santa Teresa, que ella siempre habla de que su camino no necesariamente es el camino de todos, que por muchos caminos lleva a Dios a las almas.
y que es importante que los acompañantes espirituales reconozcan esto, respeten y honren el camino de cada persona y también que es un destino sagrado para todos, porque todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a vivir con plenitud esta relación. Entonces, en la sexta morada, Dios le va a regalar a Santa Teresa experiencias extraordinarias que no necesariamente se van a repetir en tu vida, pero son experiencias que nos animan a tener una actitud de comunicación y receptividad, de saber que Dios también a ti te quiere regalar experiencias que te ayudarán en tu camino hacia Él. En la mística, además, no es evasión ni es una huida. No se trata de que la oración es lo que me saca del mundo, sino que cuando vamos avanzando en este camino, precisamente al entrar en la etapa de integración, vamos a vivir con más intensidad la contemplación de la realidad del mundo a través de los ojos de Cristo. Y también vamos a estar más conscientes de que este camino personal es un camino que se vive en comunidad. O sea, no hay salvación personal, sino es la salvación con los otros y también por medio de los otros. Ya comentamos en la tercera morada que los otros son el rostro de Cristo para nosotros. Entonces, los fenómenos sobrenaturales no son necesarios. Lo esencial es siempre la unión con Dios y la transformación de la persona. Y eso se produce en el interior de cada creyente. En las sextas moradas, el amor de Dios nos irá presentando experiencias que, dice Teresa, son de pena sabrosa, ¿no? Algunas son experiencias de tocar profundamente nuestra limitación y nos irán purificando, como en la sexta morada que habla de la ausencia de Dios, que es una experiencia de mucho dolor. Pero también va a haber otras experiencias como los éxtasis donde la persona tiene experiencias de cielo o, como dije, la transverberación. Me gusta que el padre Antonio Mas, quizá muchos de ustedes han leído, dice que de estas experiencias que Teresa cuenta, hay en pequeño y en extraordinario, que como las de Teresa son como fuegos artificiales, ¿no? Pero a nosotros también Dios nos regala experiencias pequeñas que nos abren el corazón, experiencias pequeñas de hablas místicas, cuando una persona o una palabra de la Biblia me toca especialmente y le da sentido a la situación que estoy viviendo, o experiencias de cielo, ¿no? Hay momentos especiales en los que nos sentimos muy en la presencia de Dios. Y estas experiencias de sextas moradas nos van liberando del pecado y nos van descubriendo que Dios nos invita a ser co-creadores de su reino y que siempre coexistimos con Él. Y entonces nuestra vida empieza a tener un sentido mucho más pleno. La persona descubre su identidad auténtica. Es un ser creado por el amor y para el amor. Esa es nuestra verdadera identidad. No lo que luego nos ponemos encima, la ropa, los títulos, las posesiones, el árbol genealógico. No, somos hijos de Dios, creados por el amor y para el amor. Y Dios siempre se comunica, siempre. Así como empecé diciendo que me llamó la atención cuando era chiquita esta experiencia de Samuel, que escucha a Dios, pues Dios siempre se comunica. Y en la sexta morada, la disposición que debemos tener es la receptividad. Ya no es tanto el hacer, sino el ser receptivo a lo que Dios quiere. Teresa dice, oh hermanas mías, que no es nada lo que dejamos, ni nada cuando hacemos, ni cuánto pudiéramos hacer por un Dios que así se quiere comunicar a un gusano. Entonces, Dios siempre, siempre nos sale al encuentro.
¿Cómo podemos disponernos a ir más adentro? ¿Cómo podemos favorecer la receptividad? Pues teniendo una actitud de aprecio por lo que recibimos, por lo que vamos recibiendo en la vida, usando la fortaleza de apertura mental. La apertura mental es la fortaleza que permite ver que hay cosas en el mundo que no necesariamente ocurren como yo pensaría que es adecuado. Es aceptar otros puntos de vista y aceptar los procesos de la vida. Tener también una actitud de receptividad afectiva, que eso implica dejarse tocar el corazón, ser vulnerable. Muchas veces tenemos miedo de dejarnos tocar el corazón. Hay personas que cuando una relación se va haciendo más cercana, se cierran porque no quieren ser lastimados. Pero Dios nunca nos va a lastimar. Con Él sí podemos quitar todas nuestras corazas, todos nuestros escudos y dejarnos tocar el corazón para que ese corazón se abra al verdadero amor. También podemos disponernos a ir más adentro practicando la gratitud y seguir con la práctica de la atención amorosa. Como bien nos explica Santa Teresa, no vamos a causar las gracias místicas. Esos son regalos que Dios da, pero nosotros sí podemos disponernos a la receptividad. En la séptima morada se trata de vivir unidos a Cristo. Hay dos gracias místicas importantes en la séptima morada. La primera es que la Santa Teresa se ve a sí misma inhabitada por la Trinidad y dice, aquí se comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría a Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Entonces, Teresa se descubre habitada de acuerdo a esta promesa que hace Jesús de que va a habitar en el alma de las personas que lo aman. Y la segunda gracia mística muy importante es el matrimonio espiritual. Esta imagen del matrimonio simboliza una unión permanente y un proyecto común. Es la expresión de la mutualidad, de que Jesús va a cuidar los intereses de Teresa y Teresa los de Cristo. Y ya no van a tener como división ninguna. Entonces, la séptima morada son las moradas de la unión mística y de la unión duradera, de la unión plena. Y Teresa lo explica así. Se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas y él tendría cuidado de las suyas. Entonces, y Jesús, ahí se puede ver en la imagen, en lugar de un anillo, le da un clavo de la cruz, porque el clavo significa que ella ya va a participar de lo que Jesús vivió en la pasión, ¿no? Y de hecho, en la sexta morada, en un momento de oración, Jesús le dice a Teresa que ella puede tener como joya, como algo que ofrecer a Dios, la pasión que Él vivió, ¿no? Es algo que Él hace por nosotros y que nos da como un regalo. Entonces, en la séptima morada le regala el clavo como símbolo de esta unión plena. Esta unión, también dice Teresa en la séptima morada, es como un pequeño río que se junta con el mar. Cuando ya es la unión plena, ya no se puede encontrar división entre las personas, entre las voluntades, ¿no? Así como el agua del río cuando se une en el mar ya no se puede separar una gota de otra. En cambio, cuando dos velas que están juntas, se puede juntar la flama y cuando se separan las velas,
siguen siendo dos llamas, ¿no? En cambio, en la unión de la séptima morada ya hay una sola voluntad, la voluntad de Dios. Y es una gracia mística. Nosotros podemos vivir experiencias de séptima morada desde nuestra limitación y nuestra pequeñez si nos disponemos a la unión activa de las quintas moradas. ¿Cuál era la unión activa de las quintas moradas? Pues hacer vida el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, con nuestra voluntad y en las pequeñas cosas. Teresa dice que las personas que viven la unión, su gloria tienen puesta en ayudar al crucificado, en especial cuando ven que es tan ofendido. Entonces quieren hacer algo por los intereses de Cristo. Y me recuerda tantas personas que, aunque no tienen mucho, tratan de hacer algo por ayudar a los demás. Y este versículo de San Mateo que dice, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, cada vez que tú renuncies a algo o hagas algo a favor de otro, estás teniendo una pequeña experiencia de unión con Dios, buscando vivir el amor al prójimo. Entonces podemos vivir esta unión activa, aunque no tengamos una visión de la inhabitación de la Trinidad, ni vivamos el matrimonio espiritual, podemos vivir la unión activa de la quinta morada y entonces estamos también de alguna manera llegando a la séptima morada por medio del amor activo. Esto lo vivimos por medio de la entrega cotidiana. Nuestra renuncia, nuestra donación se actualiza cada día y se manifiesta en el amor al prójimo. Y se manifiesta no solo dando algo, sino dando la vida. Cuando haces algo como cuidar a un enfermo, como defender a las víctimas de la injusticia, como darle de comer a alguien que está hambriento, donar sangre, adoptar un hijo, amar a los enemigos, no estás dando algo material, estás dando tu vida, estás uniéndote al proyecto de Jesús. Entonces, pues cada uno de nosotros podemos buscar en nuestra realidad cómo podemos vivir ese amor grande, el amor grande al que Dios nos invita en nuestras acciones pequeñas, de pasar de nada más dar a darnos. Y Teresa, que es muy realista, dice que esta es el motivo de la oración. Ya la oración no es nada más un momento de amistad, es una manera de vivir, es vivir unidos a Dios. Dice, para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Y nos invita nuevamente a practicar las virtudes. Las virtudes teresianas por excelencia son amor, deshacimiento, humildad. Pero ya hemos platicado que otras fortalezas y virtudes también nos van acompañando en este camino de transformación. Lo dice en la séptima morada, si no procuráis, o sea, si no ejercitan las virtudes, si no procuráis virtudes y hay un ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y luego más adelante dice, quien no crece, descrece. En el camino de perfección lo menciona también, dice que el orante es como un niño, ¿no? Pero que mama de los pechos de Dios, pero que así como los seres humanos físicamente crecemos y ya no decrecemos, pero que espiritualmente si dejamos de alimentarnos de la oración y de practicar las virtudes, decrecemos, volvemos a ser unos principiantes, unos bebés. Entonces, siempre en todo el camino espiritual es muy importante la práctica de la virtud y esa era mi motivación para dar esta charla de las disposiciones, ¿no? Porque a veces se piensa que este libro de las moradas es un libro que habla de una experiencia a la que pocas personas están invitadas. Y desde el principio Teresa dice que lo que le anima a escribir el libro es que las personas vean que pueden ir cada vez más adelante en su relación con Dios.
De hecho, al terminar las cuartas moradas dice que ella ha visto que muchas personas llegan a las cuartas moradas y quiere animarlas a dar el siguiente paso, el de la transformación. La verdadera oración es entrega. En la oración teresiana es una pedagogía de la práctica del amor incondicional. Y en cualquier sitio, entre los pucheros, en el tráfico, en la escuela, en la oficina, en la junta de vecinos, en la pandemia, en tu casa, en tu barrio, siempre hay oportunidades para amar y orar y servir. Entonces, esa es a donde nos lleva Teresa en la séptima morada. Y nos invita a coger nuestro llamado y nuestra misión. O sea, tú en donde estás puedes vivir unida a Dios. Dice, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y así será mayor la obra, pues estáis a ellas más obligada. Esto lo dice porque, pues a veces tenemos fantasías de querer salvar a toda la humanidad, a todo el país, a toda la ciudad, bueno, a personas que no viven con nosotros, pero en realidad, y creo que en este tiempo de pandemia esto es muy pertinente, podemos vivir esta unión activa en el amor con las personas con las que estamos, ¿no? Y entonces a ellos, dice Teresa, estamos más obligadas, como madres de familia, como maestras, como hermanas de la comunidad, pues acoger esta misión que Dios nos da en donde nos ha sembrado y ahí podemos florecer. Y esto le será un muy agradable servicio a Él. Y también, como es muy realista, nos dice que no hagamos castillos en el aire, que no se trata de soñar que vamos a hacer grandes cosas, sino hacer cosas pequeñas con amor. Dice, no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más. Es la séptima morada, 4, el párrafo 15. Entonces, ¿cómo podemos vivir en comunión con Dios en la vida cotidiana? Pues una manera que yo sugiero es poner una intención de amor en nuestro trabajo cotidiano, por más sencillo que sea. Y eso puede transformar acciones que quizá pues, puedan ser un poco rutinarias y aburridas, como, no sé, a lo mejor lavar los trastes. O si te toca algo, por ejemplo, que a mí no me gusta hacer, a lo mejor a otras personas sí, pero todo lo que tiene que ver con la administración de mi trabajo, como hacer las facturas, estar pendiente de la cobranza, bueno, pues lo hago con una intención de amor y también, por supuesto, dar las clases que me encanta. Pero cuando algo me cuesta trabajo, bueno, poner en eso una intención de amor y bendecir a Dios que nos llama a ser sus amigos y colaboradores para construir el reino. Es un hermoso llamado, es una manera de experimentar un gran sentido de vida y sentido de trascendencia y pensar, ¿no? ¿Cuántas personas antes de mí fueron sus colaboradores e hicieron que ahora yo pueda recibir su mensaje o vivir su mensaje? Como esa catequista que comenté al principio de mi charla, que la veo en mi imaginación. Me acuerdo que tenía el pelo castaño largo y tenía una minifalda café y botas como se usaba en los años 70, pero no recuerdo ni siquiera su nombre, ¿no? Pero ella aceptó el llamado a ser colaboradora de Dios y su mensaje, o sea, que ella haya sido portadora del mensaje de Dios, me sigue animando hoy en día. Entonces, pues no hagamos castillos en el aire, mejor pongamos buenos cimientos a nuestro castillo interior, disponiéndonos para vivir en unión con Dios y hacer una diferencia en la vida de los demás y en nuestro mundo. A eso estamos llamados. Entonces, pues las 7 disposiciones que mencioné son la autorregulación,
la perseverancia, la humildad, la atención amorosa, permanecer en el amor, estar receptivo a los regalos de Dios y practicar la unión que cuida el bien del otro. Y bueno, aquí les pongo mi página, amigosdeteresa.com, que también pueden encontrar en Facebook, Amigos de Teresa, el Instagram también, Amigos de Teresa, o me pueden escribir a este correo, hola, amigosdeteresa.com. Y pues aquí termina mi presentación y podemos pasar a los comentarios o preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Por lo pronto, Claudia, tenemos 3 preguntas. ¿Sí? Una es, sin duda, la obra maestra de Teresa a sus 62 años, ¿podría agregar y referir el papel que juega San Juan de la Cruz en este tesoro de Teresa? ¿Será que se logra en senderos compartidos, acompañados? Bueno, de hecho, yo borré algunas citas que tenía en este trabajo de San Juan de la Cruz a la hora de terminar la presentación. Le comentaba a Re que quería dejarla un poco más ágil para no pasarme del tiempo. Pero bueno, por ejemplo, San Juan de la Cruz habla de muchas de las experiencias de las moradas en él, pero nunca las menciona como Teresa, que sí que las refiere específicamente a ella, aunque dice que una persona que ella conoce, ¿no? Una persona que yo conozco, un amigo de un amigo que siempre es ella. Pero San Juan de la Cruz nos habla de que si el alma busca a Dios, mucho más Dios la busca a ella, ¿no? Es también esta experiencia de que Dios siempre nos sale al encuentro. Y bueno, por ejemplo, la llama de amor viva, el poema de la llama de amor viva que habla de que la llama de amor viva que está en nuestro profundo centro, ¿no? Y que dice, cuán manso y amoroso mora en nuestro interior. Entonces, seguramente San Juan y Santa Teresa platicaron mucho de esta experiencia de vida interior y cada quien va poniendo diferentes comparaciones, como San Juan desarrolla mucho la de la llama. Teresa la menciona en las sextas moradas, habla de un fuego que es como un brasero, ¿no? También lo menciona en la cuarta morada, dice que hay un brasero interior que va dejando un perfume. Entonces hay coincidencias porque pues los dos vivieron este proceso de diferentes maneras. De San Juan de la Cruz no podemos saber exactamente qué experiencias místicas vivió porque él siempre habla más bien de la poesía, o sea, lo menciona en poesía, pero pues sí, es muy interesante. Podemos dar otra plática el año que entra de esas coincidencias. Muy bien. La otra pregunta es, ¿puedes hablar brevemente sobre cuál es la correspondencia entre las moradas y los 4 grados de oración en Teresa? Bueno, pues esa también sería toda otra super plática, pero tenemos tiempo. Bueno, el primer grado de oración, que es el pozo, la comparación es que nuestra alma es como un huerto, ¿no? Y tenemos que regarla. Y entonces en el primer grado de oración necesitamos sacar el agua con un pozo. Y el pozo requiere trabajo porque hay que ir con la cubeta a sacar agua del pozo y luego con la cubeta ir a regar el huerto y es muy cansado. Entonces eso podría ser como la primera y la segunda morada, porque la persona está dándose cuenta y haciendo el hábito de acudir al pozo, que es la oración, para obtener el agua de la gracia. Pero a veces va a llegar y no va a haber agua, ¿no? Dice Teresa que a veces pasa eso, que a veces llega y no hay agua. Entonces, en la persona del segundo grado de oración,
con su ingenio ha construido un artificio, dice Teresa. O sea, hace una obra de ingeniería para poder tener el agua. Y esta puede ser la persona de las terceras moradas que ya hizo el hábito de la oración, ya como que entra más rápido, ya no se dispersa tanto, entonces ya hizo un artificio, ya encontró cuál es como la forma en la que puede entrar a la oración. Y ese podría ser el segundo grado de oración. Y el tercer grado de oración es ya la oración de quietud, que es el río, corresponde a las cuartas moradas y las quintas, sextas y séptimas corresponden desde mi punto de vista a la lluvia, ¿no? Porque son ya las moradas místicas donde dice Teresa que ya el hortelano es o sea, Dios es el que hace casi todo el trabajo. Teresa escribe el libro de la vida donde hace esa comparación del huerto 15 años antes de escribir las moradas. Entonces, cuando es como si, no sé, estamos subiendo una montaña y escribes el recorrido a la mitad del camino. Cuando Teresa, eso es lo que pasa con el libro de la vida. Cuando Teresa escribe el libro de las moradas, ya está en la cumbre, ya puede ver como todo el panorama y por eso hay paralelismos en cosas, pero especialmente para las últimas moradas, por ejemplo, las sextas moradas ocupan el 42% del libro. ¿Por qué? Porque son cosas que Teresa no pudo explicar bien antes. Entonces aquí las explica con mucho mayor detalle. Y hay ciertos paralelismos porque cuando Teresa se dispone a escribir el libro de la vida está en los calabozos de la Inquisición. No sabe si ese libro va a salir de la Inquisición y entonces quiere hacer un nuevo tratado de oración que las hermanas puedan leer y si el libro fuera quemado, que se pueda narrar. Por eso hay muchas comparaciones visuales para que sea fácil de recordar toda la enseñanza. Bueno, esa es como el paralelismo entre los 4 grados de oración y las 7 moradas. Un paralelismo muy rápido, pero muy concretísimo y sintético y muy bueno. Y hay una última pregunta. ¿Qué es el deshacimiento? El deshacimiento es el desapego, dice Teresa que a veces estamos muy acostumbrados o aferrados a falsas seguridades, ¿no? Como puede ser incluso la salud, ¿no? Tener mucho miedo, dice, eso le pasa, por ejemplo, a las personas, dice, de las terceras moradas. Ya quieren ir más adelante, pero viven sin libertad porque les da miedo perder un poco de salud, perder un poco de honra, o sea, de reputación, que otros se den cuenta que me interesa mucho la vida espiritual, o perder, como perder dinero, o perder una posición social, ¿no? Que no me digan por mi título de nobleza, que yo soy doctora en pedagogía, como nada más me dices licenciada. Entonces, todo lo que nos ata es el hacimiento, nos hace asirnos a cosas. Y el deshacimiento es a poner toda nuestra confianza en Dios, como Teresa en el capítulo 9 del libro de la vida dice que cuando se dio cuenta que tenía que poner toda su confianza en Dios y no en ella, fue que pudo ir avanzando en el camino de la oración. Entonces, cuando nosotros queremos tener el control sobre todo, estamos asidos. Y cuando nosotros aprendemos a ir a soltar y poner las cosas confiando en Dios, y eso no quiere decir vivir en la conchudez, que yo no haga nada, ¿no? Sino quiere decir que reconozco que finalmente Dios es el Señor de la vida y voy aceptando su voluntad. Y entonces voy practicando el deshacimiento, que también, que no es solo pobreza de lo material, sino vivir en pobreza de cosas que son falsas seguridades. Eso es el deshacimiento. No sé si lo logro explicar ahí, que quien hizo la pregunta que diga si me expliqué. Fue muy claro, muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí que quieran hacer y que puedan prender su micrófono. Sí, tenemos tiempo. Aquí estamos. Eh, eh, me gustaría, pues, escucharlos.
Hola, sí quedó claro que es el deshacimiento. Saludos, soy Adriana, tu hermana. Ah, muy bien, gracias por estar aquí conmigo. Parece que no hay preguntas. ¿Alguien que quiera compartir algo? Hay varios chats donde agradecen, dan las gracias, que muy clara y muy sencilla la conferencia, con muy buenos tips para la oración. Felicidades, Claudia, desde Sinaloa. Felicidades, muy clara, muy iluminadora, muy sencilla, pero muy nutritiva. Ay, Gracias. muchas gracias. ¿Cómo te llamas? César Dávila. Ah, César, qué gusto. Me da mucho gusto que estés aquí. Qué Claro, bueno. el gusto es mío. Saludos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Felicidades. Gracias, César. Bye. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo expondrías la importancia del acompañamiento espiritual a la luz de las moradas? A la luz de las moradas. Pues voy a empezar primero por el libro de la vida, ¿no? Que dice Teresa que en el capítulo 10, que quien empieza la oración empieza a ser siervo del amor, ¿no? Es una disposición de servir con amor para unirnos al proyecto de Cristo. Después la frase que puse, que la comenté, de que Sí, así nos estamos viendo. ser amigos fuertes de Dios para, para fortalecer a quienes están más débiles, ¿no? En estos tiempos es menester ser amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Entonces, todo el camino espiritual es un camino, de acuerdo con Santa Teresa, un camino en comunidad. Necesitamos primero entrar dentro de nosotros mismos. Eso es algo indispensable, pero este camino se recorre en comunidad. Entonces, el acompañamiento en las moradas, yo creo que desde el principio es bueno tenerlo, pero habla de esto especialmente en la segunda morada, ¿no? Que dice que otras personas van a llamarnos, van a ser medio para acercarnos a Dios. Y van a ser maestros, o sea, va a haber personas que por su palabra nos vayan acercando a Dios. Pero yo creo, y lo dice el padre Maximiliano Herraiz, tuve el gusto de escucharlo muchas veces en el CITES, y una vez me llamó la atención que decía que el acompañamiento en la comunidad teresiana es un acompañamiento entre amigos que comparten la vida. Porque a veces pensamos que, y bueno, ahora con tan pocos sacerdotes que hay y cada vez menos personas en la vida religiosa, decimos, ¿y quién me va a acompañar a mí? Y el padre Maximiliano Herraiz decía, lo importante es vivir la experiencia de oración y de aprendizaje en comunidad. Y en la comunidad, cuando vamos viviendo la oración amistad, vamos aprendiendo a tener estas amistades verdaderas en la comunidad y la comunidad nos va acompañando. Yo así lo vería en las moradas, ¿no? Si vamos leyendo las moradas con un grupo y si vamos leyendo o el libro de la vida o Camino con un grupo, vamos creando comunidad y ahí vamos acompañándonos. Personalmente he tenido la experiencia en esta pandemia. Yo antes, en la era prepandemia, coordinaba o monitoreaba o acompañaba 4 grupos de lectura de Santa Teresa, uno aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, otro en mi casa, otro en el Carmen de San Ángel y otro en Puebla. Y cuando empezó la pandemia, pues pensé, bueno, ¿cómo podemos seguirnos acompañando? Porque Teresa nos había reunido y nos enseñaba. O sea, yo como les digo siempre, yo le presto mi voz a Teresa, pero Teresa es la maestra. Y dentro de estas comunidades nos habíamos acompañado en diferentes procesos de que si alguien tuvo a su hijo muy grave y se enfermó y estuvo a punto de morir, pero la comunidad estaba presente, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, mi marido tuvo un momento también de muchos meses de luchar contra el cáncer
y tenía yo el respaldo de la comunidad que oraba por mí y me acompañaba. Entonces empezamos el 19 de marzo con unas clases por medio de Zoom que tenemos todos los miércoles a las 7, justo en este horario que tenemos ahora la conferencia. Y ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia del espíritu, seguir compartiendo a Teresa por medio de la tecnología, por medio del Zoom, y acompañarnos en cosas muy duras que han sucedido para muchas personas, de pérdida de familiares, de enfermedad, de depresión. Y finalmente creo que yo, como lo veo en estos tiempos, es que la experiencia del acompañamiento se da gracias a vivir el crecimiento espiritual en comunidad. Y yo los invito a que lo hagan por medio de las comunidades de MTA, por medio de comunidades de lectura, por medio de estas amistades auténticas que están centradas en Dios. Pues esa sería mi sugerencia. Otra pregunta es, ¿cómo se puede animar a las personas a que se interesen por mejorar en la oración? En especial si se contentan con ir a misa una vez a la semana, orar una vez al día, en las comidas o las cosas, por ejemplo. Pues yo creo que quizá a veces, por lo menos en mi experiencia, a veces uno comenta, ¿no?, que le ayuda la oración y o sea, que la oración es algo que alimenta, pero pienso que más que nada es escuchándolos, escuchar sin juzgar, ¿no? Tal vez estas personas nunca han oído hablar de la oración, y si alguna vez en una conversación natural, o sea, no va de andar como pues poniéndonos de ejemplo, ¿no? Pero sino como que si en una conversación natural alguna vez te preguntan que si estás estresada o que cómo vives tu vida espiritual, tú puedes mencionar la importancia de estar en soledad con Dios y ahí irte conociendo. Quizá a la persona le dará curiosidad. Yo, como dice Santa Teresa, ¿no?, por muchos caminos lleva a Dios a las almas. Y es como que no hay una sola respuesta, ¿no? Y a veces Dios llamará a la persona a que tenga la experiencia, porque como dice Teresa, pues Él siempre está buscando y mirando y remirándonos. Pero lo que siento que sería contraproducente es o ponerse de ejemplo, ¿no?, o juzgar el proceso de la persona, porque nosotros a veces queremos engolosinar a otros. Lo dice Teresa muy claro en el libro de la vida. Dice que primero tenemos que cuidar nuestro huerto y no querer regalar nuestra fruta, porque nos vamos a quedar sin alimento. Entonces, lo primero es cuidar nuestro proceso para alimentarnos y ser fuertes y después poder dar nuestro fruto. Pero al principio no tenemos que estar juzgando los procesos de los otros, sino viviendo el nuestro, y ahí vamos a irradiar algo, irradiar una alegría, una paz que a la otra persona le va a dar ganas de tenerla, y entonces lo podremos compartir. Muy bien. ¿Qué papel juegan los sentidos corporales en las moradas? Pues el papel que juegan en toda la vida, ¿no? O sea, Teresa siempre habla del ser humano como, cuando habla de almas, en realidad habla de la persona integral, ¿no? Entonces es realmente pionera en hablar del ser humano como un ser integral. No hace la división, por ejemplo, en su época se pensaba que y esta es justo una de sus enseñanzas que pienso que son doctorales, ¿no?, de su doctorado. Se pensaba que las personas que querían ser más espirituales tenían que dejar de meditar en la humanidad de Cristo, porque todo lo humano tiene el riesgo de ser pecaminoso. Aunque Cristo no pecó,
pero entonces te quedas con lo humano. Y entonces ya tenías, dice Teresa, que tenía que ser una comunicación de espíritu a espíritu, acá muy arriba. Y Teresa dice, si las almas se quedan sin meditar en la humanidad de Cristo, no tienen arrimo, o sea, no tienen apoyo y se quedan confundidas. Entonces, la humanidad es parte de nuestra naturaleza, nuestros sentidos corporales nos pueden ayudar, hay a quien le pueda ayudar poner música, hay a quien le puede ayudar ver una imagen, como dice Teresa, ¿no? Que podemos contemplar a Cristo en una imagen. Es importante considerar que nuestro cuerpo es la tienda del encuentro, donde sucede la experiencia de Dios. Entonces, en este cuerpo, que es la tienda del encuentro, tengo que encontrar, por ejemplo, pues que si yo hago la oración muy temprano en la mañana y me da frío, pues tener siempre al lado un chal. Si necesito luz para leer la Biblia, pues también lo tengo que hacer. O sea, la oración ocurre en el cuerpo, es el alma, pero también el cuerpo. Entonces, cuando empezamos a hacer el hábito, y esto es parte de las batallas de las segundas moradas, es también reconocer qué le ayuda a mi cuerpo, qué posición le ayuda, cómo usar mi respiración para mantener la atención, porque la respiración ocurre en el momento presente. Entonces, la respiración me ayuda cada vez que me distraigo a regresar al momento presente y a poner mi mirada en Jesús. Entonces, no son solo los sentidos, sino todo el cuerpo el que participa en la oración. Y por eso también Teresa dice que orar es estar con Dios y querer estar. Porque cuando estamos enfermos o cuando estamos muy cansados, a lo mejor queremos estar, pero nos vamos a distraer. Entonces, querer estar también cuenta. No sé si así quedó claro. Sí, otra pregunta que dicen, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para trabajar el crecimiento espiritual con jóvenes de 16 y 17 años a la luz de las moradas de Teresa? Pues yo creo que partiendo del amor, como que los jóvenes también están en una etapa de búsqueda de sentido, de búsqueda de trascendencia, y muchas veces están descubriendo qué es el amor, ¿no? Entonces, pues cuando vamos pues entrando a la oración como una experiencia de amistad verdadera en donde podemos sanar nuestras heridas y vivir momentos, micromomentos de amor para conocer cuál es el amor auténtico, pues quizá eso podría ayudar. Pero la persona que dio esa pregunta que me escriba, porque yo estoy dando un consejo desde mí, pero yo tengo por ahí un material que lo tengo que buscar, pero es un material desarrollado especialmente para jóvenes, entonces lo buscaría en mis archivos secretos. No lo desarrollé yo, lo desarrolló el padre Guillermo Uribe, y se lo podría compartir. Entonces, ya sea que escriban a Educater o que me escriban al correo hola@amigosdeteresa.com, yo le mando ese material. Bueno, espero que haya tomado el dato y si no, ya nos pondremos en contacto con Geraldi Rivera, ¿sí? Sí, muchas gracias, tomé nota. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿existe una posibilidad de que el mal espíritu en este viaje interior nos aleje de la vida del afuera, de la cotidianidad? Que el mal, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, o sea, a ver si me la repites. Sí. ¿Existe una posibilidad de que el mal espíritu, entre comillas, en este viaje interior nos aleje de la vida del afuera, de la cotidianidad? Bueno, dice Teresa, en las moradas es como muy, muy clara de que el mal espíritu va a tratar siempre de distraernos, ¿no? Pero mientras más la persona va entrando al interior, ya en las cuartas moradas, tiene mayor discernimiento de cuáles son las inspiraciones del buen y del mal espíritu. Entonces, por eso es importante que nos vayamos
acostumbrando a reconocer la voz de Dios en nuestro interior. Lo que no entiendo es que dice que nos va a... La segunda parte de la pregunta es lo que no entiendo. No sé si Rubén quisieras prender tu micrófono y explicar tu pregunta. Sí, buenas tardes. No, era solamente hacer como esta referencia de que también puede haber una tendencia impulsada por el mal espíritu de ese viaje hacia el interior, perdiendo contacto con nuestros próximos, con la realidad, y meternos como solamente en nosotros, quizás en un falso, una falsa interioridad, ¿no? No sé. Sí, eso hay cuando presenté el camino de los el proceso espiritual que hablaba de el descubrimiento, la conversión, la transformación y la integración. Y en ese proceso no presenté el proceso de desintegración. El proceso de desintegración es el que se da en muchas sectas y en muchas tendencias New Age, que es un ensimismamiento que hace que la persona, en lugar de ir creciendo en el amor y en proyectarse a los demás, es un proceso de cada vez mayor egoísmo y mayor confort interior. Y también se presenta en las sectas, el proceso de integración dijimos que es con libertad y respetando el camino de cada persona, y en las sectas te presentan un solo camino. Todos tienen que hacer exactamente lo mismo y entonces rompen a la persona por dentro, en su núcleo. Entonces, por eso hay un proceso de desintegración. Gracias por explicarlo porque no entendía muy bien. Pero también es importante lo que dice Teresa, lo dice en el libro de la vida también, que mientras más cercana estás al fuerte, a la fortaleza, menos daño te puede hacer un mal espíritu, porque tú ya conoces la voz de tu Señor. Entonces, reconoces qué es lo que no es el Espíritu de Dios. Pero mientras el demonio se puede disfrazar de ángel de luz cuando nos invita a juzgar a los otros, cuando nos invita a sentirnos superiores a los otros, cuando nos invita a pensar que nosotros somos los non plus ultra y los otros no tienen la oportunidad de entrar en contacto directo con Dios. Entonces, sobre todo tenemos que cuidarnos de esos ángeles de luz que nos llevan a romper la vida en comunidad. Muchísimas gracias, muy clarito, gracias. De nada, con mucho gusto. José Matesanz quiere decirnos algo breve. Si prendes tu micrófono, José. Sí, Claudia. José, queridísima. Claro que sí. Yo quisiera un abrazo muy grande. Hace mucho que no nos comunicamos y la amistad necesita comunicación, ciertamente. Yo quisiera que nos dijeras cómo fue tu experiencia que yo viví junto contigo en Cultura, en ese grupo de oración, de lectura de la Santa, en el que fuimos haciendo ese caminar de ir tratando primero de entender el castellano antiguo, ¿verdad? Y de ir profundizando en eso, y cómo eso ha sido fundamental en tu vida y en la mía también, para poder ir conociendo más a Teresa y adentrándonos en este camino de oración, porque lo hicimos desde la experiencia y desde la amistad. Uy, me vas a hacer llorar, Josefina Matesanz. Pues me conmueve tu pregunta porque sí, o sea, en 2001, yo estudié, como les dije, con las teresianas, y en 2001 fui el 15 de octubre de 2001 fui al Instituto Cultural, que es mi colegio aquí en la Ciudad de México, y me encontré un letrero en la portería que decía, lectura de las moradas, lunes a las 8:30 de la noche. Y yo dije, uff, no, qué horror, yo a esa hora yo lo que quiero es dormirme, o sea, ¿quién quiere estar a las 8:30 de la noche en una clase? Porque yo me despertaba todos los días al 5:45 porque mis hijos entraban a la escuela a las 7 de la mañana, mis hijos empezaban la adolescencia. Entonces, entré a la misa y al convivio de exalumnas, y Ana Pati Narváez me dijo, Claudia, deberías venir a las moradas, las lean a cámara y te gustaría mucho. Y yo le dije, no, pero, o sea, ni loca que estuviera, o sea, es muy tarde eso, muy tarde.
Me dijo, ven una vez y vas a ver que te va a gustar. Y fui una vez y me quedé para siempre leyendo a Santa Teresa, porque como lo dije antes, la riqueza de esta experiencia era leer a la santa en comunidad, y el libro de las moradas está hecho para leerse en voz alta, porque la santa escribe dirigiéndose a sus monjas. Entonces, si alguien le presta la voz, es como que la santa está enseñando a la comunidad. Y en esta primera comunidad en la que yo leí las moradas, también nos acompañamos en muchas cosas. Y ahora sí que 2 libros después, porque luego leímos Fundaciones y luego leímos Camino. Cuando leímos Camino, que fue en el año 2005, ya habían pasado 4 años de acompañarnos, se murió mi hermano, el que seguía de mí, el que sale en la foto, uno de los que sale en la foto que puse en la primera diapositiva. Lo atropellaron y se murió a los 41 años. Y un momento precioso dentro de lo que cabe en el funeral fue que habíamos estudiado la meditación del Padre Nuestro de Santa Teresa en Camino, y cuando estaba en el velorio llegó la comunidad y nos pusimos todos alrededor del ataúd y rezamos juntos con este sentido que nos dice Teresa de lo que es verdaderamente orar con atención amorosa el Padre Nuestro. Entonces, pues bueno, sí, fue algo que a mí me ayudó a recuperar pues mi camino espiritual, no que lo hubiera dejado, pero como a entrar con más madurez, a integrar mejor las experiencias, a dejarme transformar. Y pues de ahí, pues ya seguí, un día se acabó ese grupo de lectura en el colegio y Malú Salazar, que es otra exalumna teresiana, dice, y un día Santa Teresa quiso llevarnos a su casa porque nos invitaron a un diplomado de espiritualidad y desarrollo humano al Carmen, a la Sabatina, y entonces conocimos también a Santa Teresa desde el punto de vista de los carmelitas, ¿no? Y finalmente, pues, quienes me conocen saben que pues siempre yo ando de pregonera de Santa Teresa, pero como bien lo menciona José, además de haber estudiado en el colegio, fue una experiencia muy, muy importante el haber vivido la lectura de las moradas en esa comunidad y después, pues, de los otros libros, Fundaciones, Camino y el libro de la vida. En esa comunidad yo lo leí al final, no lo leí al principio como muchos. Entonces, pues, gracias, José, te mando un abrazo y gracias por recordarme esta experiencia. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Y les comparto aquí el correo de educater.stj@gmail.com por si nos olvidamos en mandar lo que nos está dando Claudia. Ahí ustedes nos pueden preguntar, pedir los materiales, y al final de las 4 conferencias les diremos dónde van a estar colgadas las conferencias que se van dando. Y pues ¿puedo decir algo rápido? Sí. Sí, también, bueno, ahí en mi página pueden ver también muchas otras cosas que yo voy haciendo de materiales de la Santa. Y hay un libro que escribí de las moradas que se llama Entra como puedas, que tú mencionaste, ¿no? Perdón, ya, me callo. Y creo que ahí en el material que tú nos das pusiste tus páginas web, si no me equivoco. Sí. Entonces ya se las mandaremos. Y pues agradecerte, Claudia, este mensaje tan hermoso de las moradas que nos has dado el día de hoy y cómo nos invitas a orar en todo momento, porque nos hablabas de los micromomentos de amor que son la conexión con Dios que se dan en todas las horas del día. Y eso ha sido maravilloso de saber que si la Santa y muchos santos han tenido la experiencia de la inhabitación de Dios, nosotros también, todos tenemos la misma oportunidad. Pues te agradecemos enormemente a todos por su presencia. Algunos fueron saliendo por la lluvia que tienen en sus diferentes países. Y les recordamos que el próximo semana, el día 21 de octubre, tendremos nuestra tercera conferencia de principio a fin. Teresa despierta nuestra humanidad. La crisis nos humaniza. Que
que será ofrecida esta conferencia por la hermana Guadalupe Flores. Pues los esperamos aquí en la plataforma Educater. Con muchísimo cariño nos despedimos a todos los lugares donde nos encontramos y felicidades por mañana que celebramos la gran fiesta de esta mujer que sigue llenando y llevando corazones a Dios. Ya Jesús. Gracias por todo y todo por Jesús. Gracias. Felicidades.